Como te comentamos al inicio del programa, íbamos a estar en comunicación con el doctor Pablo Lerner, neurocirujano, especialista en patología de columna vertebral, miembro del equipo de columna del Hospital Bernardo Huse de Vicente López y del Hospital Universitario de La Guay, y médico que forma parte del capítulo de patología raquimedular de la Asociación Argentina de Neurocirugía. Doctor Lerner, Norberto Blanco, Gabriela Costa, Miguel Sangiovanni y Nicolás Rodríguez desde Conciencia Médica le hablan. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo grande a la audiencia. Y bueno, gracias por contactarnos, Pablo. Por favor, Norberto. Bueno, poco la idea, y que es una de las consultas que con frecuencia viene la gente a la atención primaria, es el dolor lumbar, la lumbalgia, ¿no? Que tanto conocemos y que un poco queríamos saber, porque además es una causa que deja días laborables sin trabajar, ¿no? Sí, es una de las 3 causas más frecuentes, ¿sí? De causas, justamente, de las causas de los pacientes, de los trabajadores, refieren a la hora en la guardia para tratar de faltar o para justamente acusar los problemas para ir a trabajar. La lumbalgia, estamos hablando de un síntoma, ¿sí? Que no es la causa, ¿sí? El síntoma principalmente es el dolor justamente en la región lumbar, la parte baja de la columna. Lo que muchas veces uno lo llama como la cintura. La cintura, sí, que muchas veces y muchos pacientes, esto es muy buena la aclaración, porque muchos pacientes muchas veces dicen, no, la cadera, y se están señalando la región lumbar. O como muchas veces vienen los pacientes y me duele el nervio ciático y lo único que manifiestan es el dolor en la región lumbar. Entonces cabe aclarar que la lumbalgia, así aislada, es el dolor en la región lumbar que va desde las 2 últimas costillas, ¿sí? En toda la parte dorsal de nuestro cuerpo hasta las crestas ilíacas, ¿sí? Por arriba de los glúteos sería. Entonces eso es lo que conocemos singularmente como una lumbalgia o un dolor lumbar o un lumbago, ¿sí? Bien. Tenemos que recordar que, como les dije, esto es un síntoma, no una causa ni una enfermedad, que entre el 80 y el 90% de toda la población mundial en algún momento de su vida va a sufrir algún tipo de este dolor. Y que obviamente va a depender de las actividades, de las edades de nuestros pacientes, ¿sí? Y de varios factores para que esto se produzca. Vos decías las edades. ¿Por qué es importante la edad? ¿No es lo mismo que tengas una lumbalgia a los 30 años que a los 60? No, porque justamente la actividad, la fisionomía de los pacientes, los factores de riesgo que vayan trayendo estos pacientes, las actividades laborales o las actividades físicas que hagan estos pacientes van a ser diferentes. Y lo que tenemos que pensar es que la lumbalgia, como dije antes, es un síntoma y la causa va a estar originada en todo lo que es la región lumbar, o sea, la columna vertebral. Y recordemos cómo está compuesta la columna vertebral. Son todas vértebras que están articuladas a través de discos, con otras 2 articulaciones que son las articulaciones facetarias, donde se van a insertar músculos que van a estar también insertos con tendones, y también que están reforzadas con ligamentos. Fíjense, casi hablamos de 5 o 6 estructuras anatómicas que conforman a todo lo que es el aparato de la lumbalgia. Uno está acostumbrado a hablar de una articulación, de hablar de 2 huesos que forman una articulación. Toda la columna lumbar son muchos huesos, ¿sí? Que tienen muchas articulaciones y por eso la hace tan compleja. Y como les estoy hablando de varias estructuras anatómicas, también les tengo que hablar de varias etiologías, y justamente no es lo mismo. Se va a manifestar con una misma lumbalgia si la afección está en el disco que si la afección está en el cuerpo vertebral o si la afección está en otro tipo de articulaciones, las articulaciones facetarias. El paciente va a sentir una lumbalgia, pero no significa, ¿sí?, que la etiología va a ser la misma. A eso, ¿sí?, obviamente, un paciente de 40 años muy activo físicamente a nivel laboral o deportivo no va a ser lo mismo que un paciente de 65 años con su artrosis, con todo su desgaste ya realizado a lo largo de su vida laborable, y el síntoma va a ser el mismo, va a ser la lumbalgia, pero la forma de tratarlo, la forma de estudiarlo seguramente va a ser la misma, pero a la hora de analizar al paciente y de pensarlo va a ser muy diferente. Además, tampoco olvidemos que las lumbalgias también son producidas por traumatismos. Entonces,
En un traumatismo también puede haber una afección solo del músculo, puede haber una afección de una articulación, puede haber una afección de las vértebras, ¿sí? Entonces, a la hora de pensarlo, los pacientes dicen, no, tengo una lumbalgia, tengo una lumbociatalgia, y se creen que es algo simple, y es donde nosotros tenemos que ponernos a estudiar y a pensar el paciente, interrogar qué actividades hace, o si fue un trauma, cómo fue el mecanismo del traumatismo. ¿Se entiende? Sí. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Gabriela Costa. Gabriela, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Los problemas emocionales pueden aumentar el dolor lumbar? El tema de las emociones y el dolor, hago también medicina del dolor, y los temas psicológicos, las emociones de los pacientes siempre van a alterar la percepción del dolor, se origine o no se origine en la región lumbar. Si los pacientes con lumbalgias crónicas, con lumbalgias que traen hace mucho tiempo, son pacientes que obviamente, un paciente dolorido que tiene un dolor que, si le ponemos un puntaje, ¿sí?, del 1 al 10, un dolor que está en 7, 8, 9 o 10, en 10, lo va a alterar muchísimo a nivel psicológico. Entonces hay que ver qué tan fuerte es psicológicamente esos pacientes para poder hacer un tratamiento, ¿sí?, para el dolor, pero siempre tenemos que estar teniendo ese factor en mente de que es un paciente que también tiene problemas, y que esos problemas lo pueden alterar y hacen, como les digo, aumentar la percepción del dolor. Un paciente, como siempre lo explico en el consultorio, porque a la hora de estar tratando a estos pacientes, uno a veces le dice, bueno, pero es necesario por ahí una ayuda psicológica, y los pacientes reaccionan muchas veces mal y dicen, pero doctor, yo no estoy loca. Y uno les tiene que hacer entender que todos tenemos problemas, y que si un paciente está anímicamente o psicológicamente alterado, la percepción va a ser mucho más alta. Por eso siempre la ayuda del equipo psicológico es importantísimo en los pacientes con dolores crónicos. Claro. ¿Sí? ¿Y el tratamiento en qué consiste? A nivel de tratamiento, como siempre les explico, necesitamos ir siempre de menor a mayor. ¿Sí? Son pocos los casos, ¿sí?, y generalmente están más asociados a los traumatismos o a las lesiones oncológicas, que uno tenga que ir a una cirugía directamente, ¿sí?, por una lumbalgia. Siempre tenemos que empezar por el polo opuesto, y el tratamiento es control de los factores. ¿Cuáles son los factores que van a predisponer las lumbalgias? El sobrepeso, el tabaco, el sedentarismo, ¿sí?, los esfuerzos o los deportes extremos. La mala postura. Totalmente, ¿sí? Una de las tantas cosas, justamente, y el tema de la mala postura entra en el sedentarismo. Y volviendo a los temas laborales, por suerte, de a poco las grandes empresas o las grandes firmas que tienen líneas de producción se están interesando más en estos temas, y les hacen hacer tipo recreos o ejercicios para tratar de que estos pacientes no sufran un desgaste laboral, ¿sí? Las posiciones de 8 horas continuas en una posición viciosa, eso va a ir predisponiendo con el tiempo a que haya degeneración primero de los discos, después de las vértebras, y así con las articulaciones. Entonces, el punto es justamente, en primer término, tratar de atacar a los factores de riesgo, ¿sí? La obesidad generalmente es el más importante. El segundo es la falta de ejercicio, ¿sí? Como siempre hablo con mis pacientes, tanto en el hospital Jusey como en la UAI tenemos una gran población de pacientes añosos, pacientes que, como les digo, llegan a los 80 años muy bien. Así, hablando mal y pronto, nos reímos porque les digo, ustedes llegan con todos los caramelos en el frasco, pero eso sí, el frasco está todo rajado, ¿sí? Y como les hago las comparaciones, ustedes cuando van al cardiólogo, al neumonólogo, al gastroenterólogo, van con medicación, pautas de alarma, todo,
y siguiendo bien las indicaciones llegan y logran la mejoría de sus problemas y logran una muy buena sobrevida. Pero ¿qué pasa? Para todo lo que es el aparato osteomuscular, ¿sí?, donde entra la columna, y ahí incluyo no solo la columna, rodillas, caderas, todo lo que son articulaciones y músculos, se necesita ejercicio para mantener y para prevenir afecciones. Entonces, una de las tantas cosas, y es donde más tenemos que hacer hincapié en las generaciones menores de los 80 años, es justamente hay que hacer ejercicio, y la caminata no nos alcanza, ¿sí? La bicicleta, la caminata, eso hace muy bien, el aparato cardiovascular, a nivel respiratorio, pero ahí sí, puntualmente la columna necesita fortalecimiento de todo lo que son sus músculos agonistas y antagonistas, o sea, las abdominales y las espinales. Entonces, en el consultorio continuamente uno incentiva a los pacientes a que hagan ejercicio, que vayan a la pileta, que hagan natación, y ahí es donde a veces tenemos los grandes problemas porque los pacientes no sociabilizan con el agua, pero que sí hagan ejercicio. Esa es una pregunta que le quería hacer, doctor. ¿Qué tal, Nicolás? Le habla. Nicolás, ¿cómo estás? Sí. Hay deportes que favorezcan increíblemente el mejoramiento y el fortalecimiento de la zona lumbar, y por otro lado, ¿hay algunos deportes que lo puedan perjudicar? En cuanto a la columna lumbar, todo lo que sea una flexión o una extensión, o sea, irnos hacia adelante y, por ejemplo, intentar tocar la punta de los pies con las manos y hacer todo lo contrario en exceso, ¿sí?, es malo. Claro. ¿Está? Los extremos, como siempre hablamos, los extremos son malos. Entonces, la natación, sí, para contestarte la pregunta, la natación es el deporte más completo, no solo para la columna. Sí, totalmente. Pero es el deporte más completo porque toda la musculatura del cuerpo humano está trabajando, ¿sí? A nivel de la región lumbar, y agregamos a la cervical, ¿sí?, justamente tonifica todo el aparato extensor, y eso hace que logremos una mejor postura, que era justamente uno de los temas que vos mismo preguntaste, sí, por el tema de las posturas. La natación es algo que mejora las posturas, pero muchas veces tenemos esa traba donde los pacientes o no quieren o no pueden llegar a un ejercicio como este. Hoy en los pacientes más añosos tenemos lo que es el aquagym, que es una actividad bastante interesante. ¿Por qué? Porque es como mandarlos a un gimnasio a hacer gimnasia aeróbica, gimnasia como había modeladora. Pero ¿qué ocurre? En el agua resiste uno una pesa resistencia menos. de todo el peso. Entonces, claro, ahí, ¿qué es favorecedor? A los pacientes que son muy obesos, o los pacientes que tienen patología de cadera, patología de rodilla, en esos pacientes logramos que hagan ejercicio sin desgastar aún más las otras articulaciones afectadas, ¿me comprenden? Sí, y las personas que tienen, por ejemplo, una hernia de disco, ¿también se les recomienda hacer esto? ¿Es lo mejor que se le puede dar? Tema de hernia de disco. Hernia de disco, ahí entramos, nos vamos, porque uno puede hablar de hernia de disco propiamente dicho, donde es el disco enfermo que se hernió, que sale de su lugar y que se va hacia atrás y que empuja una raíz, ¿sí? Sí. Y eso produce el dolor que ya deja de ser una lumbalgia pura para ser una lumbociatalgia. La lumbociatalgia es el dolor que empieza en la región lumbar y que se irradia por la pierna. Ahora, la aclaración es que el dolor, la ciatalgia recorre la cara posterior de todo el muslo y de toda la pierna, llegando hasta el tobillo, llegando hasta la planta del pie. Muchos pacientes confunden muchas veces que la cara anterior del muslo también me lo llaman ciatalgia, y ahí cambia de nombre. Eso es una lumbocruralgia, porque el nervio crural es el que inerva toda la región anterior del cuerpo. Ya sea una u otra, se va a estar dando por una compresión de una raíz en el canal o en la salida de la raíz de la columna. ¿La raíz qué es? ¿El nervio? La raíz es lo que va a formar el nervio. ¿Está? Bien. Recordemos que la médula espinal, ¿sí?, sale del agujero occipital del cráneo y llega normalmente hasta la vértebra dorsal 12 o L1, ¿sí? De ahí en más, ¿sí?, van a bajar todo un manojo de nervios que lo llamamos la cola de caballo, porque es totalmente muy parecida a la cola de un caballo, ¿sí? Y esas raíces que están todas sueltas en la región lumbar van a ir saliendo una de cada lado en cada nivel,
¿sí? Recordemos que entre vértebra y vértebra hay un disco y que por el costado se forma un agujerito, se llama el agujero de conjunción. Por ese agujero sí sale una raíz para un lado, una raíz para el otro. El disco, cuando se hernia, se enferma, ¿sí? El anillo que lo cubre se debilita o se rompe, y el núcleo pulposo, que es uno de los elementos que le da esa consistencia elástica al disco, sale hacia atrás y aprieta una raíz. Esa es la famosa hernia de disco propiamente dicha. Una de las aclaraciones que tenemos que hacer es: ¿toda lumbociatalgia es una hernia de disco? No. ¿Toda lumbalgia es una hernia de disco? No. ¿Sí? Es una de las tantas etiologías, una de las tantas causas, ¿sí? Pero no es la única. Por eso es que nosotros en el consultorio nos ponemos a estudiar y se le piden las radiografías, la resonancia magnética para llegar a ese diagnóstico. La hernia de disco propiamente dicha es más en pacientes jóvenes, ¿sí? Entre 20 años, ¿sí? Como hay, por suerte son pocos los casos, hasta los 45, 50. Después de esa edad, ¿sí? Es raro que haya solo una hernia de disco así, solo por el disco. Generalmente también ahí se le agrega artrosis, los famosos picos del oro. Entonces se habla de una discartrosis, o sea, el disco que está enfermo, degenerado, que sí aumentó su tamaño, está comprimiendo una raíz, además del osteofito, que es el pico del oro, ¿sí? Además de sobrehueso que se va formando en los agujeros, y también hay una compresión. Los tratamientos son similares, ahora hablaremos de eso, pero bueno, quiero hacer esa aclaración. La hernia de disco pura es justamente la herniación del disco, se rompe el disco y sale un pedazo hacia atrás o hacia el agujero y aprieta la raíz. ¿Está? Sí, eso, a veces con tratamiento del dolor, con los bloqueos, ¿sí? Se vio en estos últimos años que uno puede calmarle el dolor y eso por ahí puede resolverse solo. Hay casos que no, y cuando es necesario operarlo, cuando esa raíz que está apretada está produciendo un síndrome neurológico, o sea, un déficit en la motricidad o en la sensibilidad de ese nivel, ¿sí? Okay. Ahí estamos interpretando que la compresión es muy grande y que está sufriendo la irrigación del nervio, o sea, no le llega sangre al nervio, es como y existe riesgo de que se infarte el nervio, para que se entienda. Sí. Entonces, por eso es la indicación quirúrgica de esos casos. ¿Está? Si es solo dolor y no hay déficit, uno puede bloquearlo al paciente, le puede hacer una infiltración e ir siguiéndolo. Una de las cosas que tratamos de explicarle a los pacientes es que, a ver, esto es un tratamiento, ¿sí? Que no existe ni la píldora mágica que resuelva todos los problemas y que siempre se necesita un seguimiento, ¿sí? Porque hoy iniciamos, por ejemplo, con una kinesiología, ¿sí? Después cambiamos las técnicas kinésicas, hay muchas, está la kinesiología convencional, la fisiatría, está la quiropraxia justamente no es algo que yo esté de acuerdo, pero sí la osteopatía, eso quería decir, la osteopatía, la RPG, que es la reeducación postural global, ¿sí? Y uno va viendo, ¿sí?, cómo es la evolución del paciente. Después puede pasar al bloqueo de dolor, ¿sí?, que se pueden repetir, ¿sí? Incluso muchas veces hay pacientes que por ahí uno estaría pensando en una cirugía, pero que clínicamente no son aptos. Entonces los tratamientos del dolor y los bloqueos son un elemento que nos queda para que el paciente pueda justamente estar sin dolor, ¿sí?, que es el objetivo. ¿Está? Y por último, bueno, sí, la cirugía, pero es un terreno que muchos de los pacientes es el último bastión que quieren llegar y obviamente va a depender mucho de su patología, de los síntomas y de si esa columna está estable, si no está estable, que eso es otro término dentro de lo que es la patología de la columna. Recordemos que les nombré muchos elementos en la columna vertebral y todo eso tiene que estar en su lugar y sin desplazarse, sin estar inestable, porque en el momento que las vértebras se mueven de forma anormal, el dolor es por inestabilidad, ¿sí? Y ahí son los casos que pueden ser solo de lumbalgias,
pero que no tenemos un tratamiento médico que sea efectivo y tenemos que pasar muchas veces al tratamiento quirúrgico. Doctor Lerner, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel Sayovani. Miguel, ¿qué tal? Bueno, nos queda poquito tiempo, pero quiero aprovechar con esta pregunta para hacerla muy puntual, porque me parece que muchos de los problemas de lumbar vienen por cuestiones domésticas que no se cuida la columna. Sí. Dentro de ese listado de cosas domésticas que habría que resaltar para que quienes nos escuchan cuiden mejor su columna, ¿cuál podríamos decir? El punto es, y principal, porque a ver, uno puede decir la escoba, el secador, pero el factor más importante es recordar que somos el único animal que camina con su columna vertebral en contra de la gravedad, ¿sí? Entonces uno tiene que cuidar sus discos porque es por donde empiezan todos los problemas. ¿Y qué es lo que estamos acostumbrados a hacer? A levantar cualquier cosa del piso, por ejemplo, o cosas pesadas, y que nuestra columna sea el brazo de palanca, ¿sí? Haciendo fuerza con la musculatura lumbar. Y eso es lo que es el quid de la cuestión. Uno cuando tiene que ir al piso se tiene que arrodillar, tiene que flexionar, ponerse en cuclillas, dejando la columna derecha, ¿sí? Para que la fuerza la hagan los muslos y no la musculatura de la región lumbar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso yo a veces entra mi jefe en el consultorio y parece que estoy haciendo servicio militar porque les estoy mostrando a los pacientes cómo agacharse, y eso es lo que creo que tenemos que hacer todos desde el consultorio. Antes que empiecen los dolores. Exactamente. Y a ver, se los digo porque al menos me gusta ejercer mi práctica tratando de dar el ejemplo. Entonces, les soy sincero, cuando empecé con esta especialidad dije, a ver, yo estoy diciéndole a todos mis pacientes que se agachen bien y yo me agacho mal, y les aseguro que cuesta al principio, porque fueron actos voluntarios, decir, no, me tengo que agachar bien. Y yo les digo que si todos nos lo proponemos, se puede. O sea, yo hoy automáticamente yo flexiono las rodillas para ir al piso, a cualquier cosa, un papelito, pero flexiono las rodillas, ¿sí? Pensemos que entre el 80 y el 90% de la población total va a tener un dolor lumbar, ¿sí? A lo largo de la vida. Y muchos pacientes van a tener varios durante el año. Entonces, tratemos de cuidar la espalda. O sea, la columna no es el brazo de palanca, no tiene que hacer fuerza. Los que tienen que hacer fuerza son los brazos y principalmente los muslos. ¿Está? Las rodillas son dos articulaciones muy grandes. La columna en la región lumbar tiene 5 articulaciones con los discos y 10 articulaciones facetarias. 15 articulaciones, todas más chiquitas que la rodilla. Y los ligamentos, ni hablar de los grosores, ¿sí? Entonces, el mejor método es no flexionar la columna lumbar cuando vamos al piso. Flexionemos las rodillas, ¿sí? Y de esa manera vamos a empezar a cuidar nuestra columna. Y después cuidemos el peso, por favor. Otra cosa, mochila, bolsa o changuito. Changuito. Changuito, siempre. Porque, a ver, mochila sí es cómoda, pero por favor no la carguemos. Claro. Sí, yo recuerdo mi etapa escolar y sí, yo emocionado de que llevaba los 10 libros de todas las materias. Claro. Uno lo piensa ahora ¿En la mochila? En la mochila, sí, porque uno estaba emocionado porque iba al secundario y yo llevaba todos los libros. Hasta que uno... Y después uno dice, pero ¿cómo es esto de que los nenes en primaria ya le dan las rueditas? Está perfecto. Está perfecto. Tenemos que seguir con esa cultura. Doctor, cuando usted hablaba de las contracturas y cómo se pueden tratar, dijo que, bueno, la osteopatía. Yo con la osteopatía, sí. La osteopatía. ¿Qué es? La osteopatía es una técnica kinésica realizada por kinesiólogos que hacen un posgrado, y es una técnica donde es muy manual. O sea, el osteópata no usa muchos elementos ni de ultrasonido, ni magneto, es todas técnicas manuales. Y son terapias que se hacen desde una vez por mes o una vez cada 15 días. ¿Me comprende? Porque son técnicas que, bueno, eso se lo tendría que preguntar bien a un osteópata. Pero son kinesiólogos que son muy anatomistas, porque tienen una base anatómica muy fuerte, porque tiene que ver en tratar de acomodar las diferentes regiones del cuerpo en la disposición normal de la anatomía. ¿Me comprenden?
y como les dije antes, es una técnica muy manual. Yo la verdad que la recomiendo mucho y me trae muy buenos resultados. Ahora, usted dijo que la quiropraxia no. La ¿Por qué? quiropraxia son movimientos bruscos. Esos que hacen crack, crack. Exactamente. Crack. Y el crack, sí, realmente alivia en el primer momento. Pero ¿qué ocurre? Produce microtraumatismos, ¿sí? Ujú. Entonces, esos microtraumatismos van a traer una inflamación posterior. Claro. Esa inflamación posterior me va a traer una cicatriz. Y esa cicatriz me va a traer más artrosis. Ah, perfecto. ¿Qué es lo mismo? ¿Sabe qué? Cuando hablamos de las pacientes que se suenan los dedos, Ah, Claro. sí. ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pregúntenle a un especialista de mano y les va a decir lo malo que es eso. ¿Sí? Todo lo que sea microtraumatismo de una cápsula articular, Sí. ¿sí? Va a producir una artrosis precoz. Ah, perfecto. Entonces, por eso es que a mí en lo personal yo no me gusta esa técnica. Perfecto. La osteopatía por ahí busca algo parecido, pero sin ser bruscos. Claro. ¿Me Bueno, entienden? Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos aclarado un poco todo esto que tiene que ver con la lumbalgia, el dolor lumbar y ciertas patologías que lo pueden producir. Bueno, espero que haya sido claro, que haya servido y bueno. No, y desde ya, y los consejos como para tratar de cuidar más nuestra columna. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Estuvimos en contacto con el doctor Pablo Lerner, neurocirujano, especialista en patología de columna, hablando de lo que tiene que ver con patología lumbar, lumbalgia y su tratamiento. Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300 9470.